Capítulo 2. Así, en el día siguiente, al cuarto día de la semana, ellos le trajeron a la novena hora dentro de la sala de Calefa. Y Hananiahu y Calefa dijeron a él: Cuéntanos, ¿por qué has tú robado nuestra ley y renunciado a las ordenanzas de Moshe y los profetas? ¿Verdad? Entonces sí, lo habían agarrado para cuestionarlo, tratando de utilizar ese plan de Judas, cuarto día de la semana, que habría sido el 8 de Aviv. Eso es interesante, ¿saben por qué también? Pues hace mucho tiempo había querido saber si había pasado algo más ese día. Porque ese día sería el mismo día que lo habían circuncidado. Porque si él nació en Aviv primero, el primero de Aviv, lo habrían circuncidado el 8 de Aviv. Y esto que está pasando aquí se supone que sucedió un 8 de Aviv, donde lo están revisando a ver, por decirlo así, si está circuncidado, si tiene pecado en él. O, o sea, bueno, nosotros está diciendo el día siguiente al octavo, por ende sería el noveno. Porque el día 8 es el cuarto día de la semana, que eso es lo que había entendido al principio. Y dice el día siguiente al cuarto día de la semana. Lo que me extraña, ¿por qué no dijeron el quinto día de la semana? Esas traducciones con los días me tienen malo. Disculpen el enredo, pero es que estoy tratando de llegar a un concilio y saber exactamente a qué se está refiriendo. Esperemos se acomoden muy pronto. En el día siguiente al cuarto día de la semana, ellos le trajeron dentro de la sala de Calefa, y Hananiahu y Calefa dijeron a él: Cuéntanos, ¿por qué te has robado tú nuestra ley y renunciado a las ordenanzas de Moshe y los profetas? Y Yahushua contestó: Nada. Y de nuevo, una segunda vez, cuando la multitud también estaba presente, ellos le dijeron a él: El santuario, el cual Shlomo construyó en 46 años, ¿por qué tú deseas destruir en un momento? Recuerden que, de hecho lo acabamos de leer hace pocos días, que Shlomo construyó el templo en 7 años. Fueron los judíos, bueno, más adelante Nehemías y los demás, que lo construyeron en 46 años, el segundo templo. Pero era obviamente construido para reemplazar el primero, entonces quizá por eso mencionan a Shlomo. Aquí hay un comentario que dice lo mismo del lugar puro, que usa santuario porque se refiere a un lugar del falso Elohim y por ende lo utiliza. Dice aquí: también a estas cosas Yahushua no contestó nada, porque el lugar apartado de la asamblea, o sea, la sinagoga, había sido saqueado por el ladrón. Entonces vean cómo lo estaban acusando de ladrón. Entonces a través de... Recuerden que Yosef representa al último porque el último es descendiente de Yosef. A través del libro de Yosef vemos una perspectiva diferente de que a Yahushua lo acusaron de ladrón antes de matarlo, como el último que viene como ladrón en la noche. Dice: porque el santuario de la asamblea había sido saqueado por el ladrón, y cuando al anochecer del cuarto día había terminado, toda la multitud había buscado quemar a la hija de Calefa por causa de la pérdida de la ley, porque ellos no sabían cómo ellos tenían que guardar Pesaj. Era otra cosa sorprendente. Ahora, me sorprende hasta cierto punto, por como son de la letra, pero, ¿verdad? Si uno lo ha practicado ya varios años, ¿cómo se le va a olvidar de repente el otro año? Y también, aunque es difícil de creer, recuerden, salud, que no habían tantas escrituras como hoy en día. Eran carísimas, difíciles de hacer, porque un error y tenían que quemarlas todas, entonces tenían que volver a empezar, y solo unos cuantos pocos podían escribir la Torah, eran suficientemente apartados para escribirla. Entonces se perdió esa ley y estaban en problemas. Y cuando al anochecer del cuarto día había terminado, toda la multitud había buscado quemar a la hija de Calefa por causa de la pérdida de la ley, porque ellos no sabían cómo tenían que guardar Pesaj. Y ella había dicho a ellos: esperen, hijos, esperen, mis niños, y destruyamos a este Yahushua, y la ley será encontrada, y la fiesta apartada se logrará completamente. Y secretamente Hananiahu y Calefa habían dado considerable dinero a Yehudá, un hombre de la ciudad, ¿verdad? Yehudá Ishkiriot, diciendo: di como tú dijiste a nosotros anteriormente, yo sé que la ley ha sido robada por Yahushua, tal que la acusación sea
virada en contra de él y no en contra de esta muchacha, quien está libre de culpabilidad. Y cuando Yehudá había recibido esta orden, él dijo a ellos: no dejes que se entere toda la multitud que yo he sido instruido por ustedes a hacer esto en contra de Yahushua, sino que suelten a Yahushua y yo convenzo a la multitud que es así. Vean los planes de Judas. Así como ella, que consideraban profetisa, ¿verdad? Un ruach de profecía, está diciendo: encarguemos de Yahushua, y una vez que nos encarguemos de él, la Torah se va a manifestar, vamos a saber dónde está, la que se robaron. Exacto, como dando por un hecho que Yahushua se la había robado y que al matarlo lo iban a poder encontrar. Similar al último, que una vez que lo matan, resucita, se deja ver el arca en el templo. Curiosamente, ¿qué era lo que estaba en el arca? Las tablas del pacto, ¿verdad? La ley. Que también es como si estuviese diciendo que la mujer se cubría con la Torah. O sea, como si el pueblo cubriéndose con la ley, sin entender que esa ley es más bien la que le iba a condenar. Entonces, al quitarle la ley, queda expuesta y se da cuenta el pueblo lo que era el error de los fariseos y demás, el pecado. También, como está diciendo ahí, ¿verdad? Eso fue el anochecer del cuarto día. También es que hay, y lo lamento, ¿verdad? Pero hay un poco de confusión porque en una de las traducciones, además del enredo ese, ponen entre paréntesis el día que piensa que es, y creo que está un día corrido. Pero aquí acaban de decir otra vez el día. Al anochecer del cuarto día. Al anochecer del cuarto día la querían quemar a ella. Y como les digo, el cuarto día de la semana segunda de Aviv sería el día 8, que sería el día en que habrían circuncidado a Mashiach. Dice después, entonces ahí él quiere que lo suelten, Judas. Y cuando Yehudá había recibido esta orden, él dijo a ellos: no dejes que se entere toda la multitud que yo he sido instruido por ustedes a hacer esto en contra de Yahushua, sino que suelten a Yahushua, y yo convenzo a la multitud que es así. Así que astutamente ellos soltaron a Yahushua, y Yehudá, yendo dentro del lugar apartado al amanecer del quinto día, dijo a toda la gente: ¿qué están dispuestos a darme para que yo entregue al derrocador de la ley y el saqueador de los predicadores? Entonces vemos una vez más cómo Judas jugaba sucio hasta con los suyos, porque él está diciendo: no, suéltenlo, para después él poder cobrarles más. ¿Verdad? ¿Cuánto me van a pagar ahora para yo convencer a todo el mundo? ¿Qué están ustedes dispuestos a darme para que yo entregue al derrocador de la ley y el saqueador de los profetas? Los Yehudim dijeron a él: si tú entregases al... Qué duro como está traducido aquí. Si tú lo entregas a él, a nosotros te daremos 30 pedazos de oro. ¿Verdad? Como fue profetizado en Zaharíahu 11:12. Y la gente no sabía que Yehudá estaba hablando acerca de Yahushua, porque muchos de ellos profesaban que él era el Hijo del Poderoso. Y Yehudá recibió los 30 pedazos de oro. Entonces algunos de ellos pensaban que estaba hablando del ladrón que se había robado la ley, no de Yahushua. Entonces muchos de todos estuvieron de acuerdo. Unos sabían que era Yahushua, otros no sabían que se refería a Yahushua. Y yendo fuera a la cuarta hora y a la quinta, encontró a Yahushua. O sea, salió a la cuarta hora, una hora después encontró a Yahushua caminando en la calle. Y como estaba acercándose el anochecer, habría que ver la cuarta hora de qué, porque la cuarta hora a partir del amanecer, ¿verdad? Obviamente son las 10 de la mañana. Dice: y como estaba acercándose el anochecer, Yehudá dijo a los Yehudim: denme asistencia de los soldados con espadas y macanas, y yo se los voy a entregar a ustedes. Ellos, por lo tanto, le dieron oficiales para el propósito de agarrarle. Y mientras ellos estaban yendo por ahí, Yehudá les dijo: sujeten al hombre al cual yo besaré, porque él ha robado la ley y los profetas.
O sea, se robó la Tanaj. No solo se robó la Torá, sino también los libros de los profetas. Obviamente el ladrón, no Yahushua. Y qué particular, porque también, una vez más, esto le agrega una perspectiva que es parte del cumplimiento de los profetas, porque en Zacarías dice que saldrían contra él como contra un ladrón. Entonces ahí salieron los guardas pensando que iban a ir a agarrar el ladrón de la Torá, ¿verdad? Como contra un ladrón. Y Judas haciendo un enredo con tal de quedarse con más plata, más oro. Acercándose a Yahushua, por lo tanto, él le besó diciendo: Shalom, Rabí. Shalom, Rabí. Aquel, siendo el anochecer del quinto día, dice aquí, porque una vez más, según vemos en la escritura, Yahushua lo atraparon después de comer Pesaj. Eso habría sido el 14 en la noche. Creo que este traductor, como tiene unas cuestiones ya establecidas con respecto al calendario de él, entonces trata de correrlo de manera que quede como él quiere. Voy a ver la otra traducción rápidamente. Ajá. Y habiendo salido a la hora cuarta, a la hora quinta encontró a Yahushua paseando en el atrio, que eso sería en el patio del templo, y echándose ya encima la tarde, ya llegando más la tarde, dijo a los judíos: dadme una escolta de soldados armados de espadas y palos, y yo lo pondré en vuestras manos. Y le dieron fuerza para prenderle. Mientras iban caminando, díjole Judas: echad mano a aquel a quien yo besaré, pues él es quien ha robado la ley y los profetas. Después se acercó a Yahushua y le besó, diciendo: salve, maestro. Era a la sazón la tarde del... Ok, ya sé por qué es esto. Sí, qué problema. Porque recuerden que en el catolicismo dicen que lo mataron un viernes. Entonces están poniendo que lo atraparon un jueves. ¿Se lo explico? Pero lo atraparon un martes. O sea, tercer día de la semana, ¿verdad? Obviamente. Entonces, me parece esa la razón, pero lo que me sorprende es que la otra traducción también esté mal, que no se haya fijado. Y creo que es por eso que les decía que está tratando de acomodarlo con su calendario. Y por si algo, es obvio que no fue un viernes, porque ya para el primer día de la semana estaba levantado. Entonces está escrito que tenía que estar 3 días y 3 noches, no día y medio. Y en el catolicismo dicen que fue día y medio, lo cual es un error garrafal. Entonces voy a seguir leyendo, porque los demás datos obviamente están interesantes y, ¿verdad? Obviamente son cosas que tristemente le quitan fuerza a la veracidad del libro, pero claramente pueden ser problemas de los escribas, ¿verdad? Que los escribas hayan cambiado a través de todo lo que ha pasado este libro desde que fue escrito. Y una vez preso lo pusieron en manos de Caifás y a los pontífices, diciéndoles Judas: este es el que ha hurtado la ley y los profetas. Y los judíos sometieron a Yahushua a un injusto interrogatorio, diciendo: ¿por qué has hecho esto? Mas él nada respondió. Entonces Nicodemo y yo, Yosef, viendo la cátedra de la pestilencia, nos separamos de ellos, no estando dispuestos a perecer juntamente con el consejo de los impíos. La otra traducción decía: no contestó nada. Y Nicodemo y yo, y a Yosef, viendo el asiento de las plagas, nos paramos alejados de ellos. Pero cuando vieron que todos merecían juicio, se separaron para no ser parte, para no perecer juntos con el consejo de los irreverentes.